Bueno, chicas, hoy lo que le quiero dar es una explicación para empezar con el puntillismo. Existen varios utensilios específicos para hacer puntillismo. Vienen estos que se llaman pintapuntos, vienen otros así, que tienen distintas puntas de distintos espesores. Pero lo que yo quiero hoy mostrarles es que con lo que ustedes tengan en casa van a poder hacer igual puntillismo. Yo en este caso hice puntillismo sobre CD. ¿Ven? Son unos CDs que tenía. Y aprovechamos los CD para hacer esto. Por supuesto que el puntillismo se puede hacer sobre cualquier superficie. En este caso también los hice porque yo tengo varios discos de vinilo, entonces aproveché a hacerlo en estos discos de vinilo que también quedan bien. Este es otro modelo, ¿ven? También hecho en los discos de vinilo. Les repito, se puede utilizar cualquier elemento, no se necesita tener materiales especiales. Por ejemplo, para hacer puntillismo, como les dije, podemos utilizar el pintapuntos, que viene específicamente para eso, pero no todos lo tienen. Y otra forma que yo utilizo y que me da buen resultado son los lápices. Lápices o pinturitas. Esos me dan muy buen resultado y se pueden utilizar también para hacer puntos. ¿Qué es lo que aprovecho yo de estos lápices? Fíjense que yo los tengo rotulados con un numerito. ¿Eso por qué es? Porque son de distintas medidas en las bases. ¿Ven las bases de los lápices? Tienen distintas medidas. Entonces yo aprovecho eso para hacer puntos de distintas medidas, de distintos tamaños. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, tomo una pinturita, en este caso un lápiz, y le hago una marca. ¿Ven? Tiene una marca ahí hecha con una virome, un lápiz. Y lo que utilizo es un sacapuntas y comienzo a darle vueltas. A partir de esa raya le doy una vuelta de sacapuntas. ¿Ven? Hasta que llego nuevamente hasta donde está la marca. ¿Qué es lo que hice? Yo achiqué ese círculo que tenía en un principio. Entonces, eso lo rotulo con el número 1. O sea que es una vuelta que le di. Por ejemplo, si lo quiero más chico, como en este caso que tengo el número 2, lo que hago es, también elijo una marca y le voy a dar 2 vueltas de sacapuntas. Ahí sería una, y ahora voy a la 2. ¿Y qué hago? Los rotulo con cuántas vueltas le di a cada uno, porque de esa forma el tamaño del círculo va a ser distinto. Por ejemplo, ¿ven? Yo acá tengo el número 1, número 2. Por ejemplo, lo dejé como estaba el lápiz. ¿Ven? Entonces le puse 0, porque lo dejé así como estaba. Estos me sirven para hacer puntos de distintos tamaños. Y después le van haciendo, achicándolo hasta donde ustedes quieran. Yo lo hice hasta el número 4, pero podrían hacerlo más chico si quisieran. Después lo que también hago es marcar en una hoja. ¿Ven? Como está acá en una hoja cualquiera. Probar cómo me van a quedar esos puntos. Porque así yo ya sé, de acuerdo al diseño que voy a hacer, cómo me van a quedar los puntos que voy haciendo. En el caso de trabajar con los CDs, yo lo que hago es limpiar bien los CDs. Eso yo ya se los había explicado en otras oportunidades, pero se los vuelvo a repetir. Raspo una pequeña punta del CD con una tijera, un cuchillo. Tomo un trozo de cinta de embalar, en este caso puede ser cinta adhesiva cualquiera de la más chica, lo apoyo haciendo mucha presión y después cuando yo lo levanto
¿Ven? Que me saca todo lo que estaba impreso. Y así limpio todo el CD. Después lo que hago es limpiarlo bien con un paño con alcohol para que no me quede ningún resto. O hay casos en algunos CDs que tienen como un tono medio azulado. Entonces lo que hago en ese caso es con el alcohol quedan bien blancos, quedan bien transparentes. ¿Ven? Y sobre esto ya podemos trabajar. Podremos hacer, por ejemplo, diseños que nos gusten para hacer, en este caso son diseños de puntillismo con mandalas. ¿Ven? Podemos bajar diseños, hay muchos en la compu, ustedes buscan por internet, van a encontrar un montón de diseños para hacer. O simplemente lo que hacen es, tomando como base el CD, y de ahí trazan líneas solamente. Las líneas son de guía, es para no irnos y que no se nos amontonen en un lugar más puntos que en otro, entonces nos sirven de guías. En este caso hice uno con 8 y el otro con 12 para que tenga distintas medidas. Eso es a gusto de cada una. Pero sí es importante hacerlo porque de esa forma no nos vamos del dibujo y nos ayuda a guiarnos bastante bien. Bueno, es importante otra cosa en el puntillismo y es la consistencia del acrílico. Si el acrílico está muy duro, no nos va a servir para hacer puntillismo. Al igual si está demasiado líquido, porque se va a desparramar demasiado. Tiene que ser un acrílico con una consistencia cremosa. No se necesitan muchos colores. Ustedes habrán visto en algunos diseños que yo hice, por ejemplo, en este, yo utilizo solamente blanco y dorado. Y fíjense que queda bien aún usando solo 2 colores. Hay casos en los que uso a lo mejor 3 o 4 colores. ¿Ven? Pero no necesitamos usar tantos colores. Lo que sí es importante es la consistencia del acrílico. Tiene que tener una muy buena consistencia, no tiene que estar demasiado duro, como les dije, ni demasiado líquido. Tiene que tener una consistencia cremosa. Siempre antes de comenzar, yo lo que les recomiendo es hacer una pequeña prueba, como les dije antes, en un papel, para ver cómo nos van quedando los puntos. Lo que tiene de bueno hacer pruebas es que uno va viendo que con la misma carga se puede ir de mayor a menor con el mismo elemento. Bueno, entonces, tomamos, en este caso voy a tomar el pintapuntos para mostrarles, y voy a hacer una serie y que con la misma carga, 1, 2, 3, 4, 5. Con la misma carga, ustedes pueden ver que se fue achicando la medida del círculo o del punto que yo hice. Eso nos sirve en todas los utensilios que utilicemos, es exactamente lo mismo. ¿Ven? Yo acá lo hice con los lápices, esto los hice con estos que son para hacer otro tipo de puntos, y este los hice con el pintapuntos. ¿Ven cómo va bajando? Cuando hacemos con la misma carga, vamos haciendo los puntos. Bueno, ahora les voy a empezar a explicar para hacer los puntos. Yo en este caso, como les dije antes, lo voy a poner acá, fundamentalmente para guiarme al hacer los puntos y no perderme demasiado, porque si no me puedo perder en hacer los puntos y a veces uno los hace más cerca o más lejos. Entonces de esta forma uno aprovecha y los hace más cerquitas. Por ejemplo, voy a empezar con el lila. Cada vez que hago un punto, vuelvo a cargar. ¿Por qué? Porque yo quiero que estos puntos me queden iguales. Recuerdan, como les expliqué antes, si yo quiero que el punto quede más chico, lo que hago es continuar haciéndolos
pero como ahora quiero que todos los puntos sean iguales, entonces cada vez que hago un punto, hago una carga. Un punto, una carga. ¿Ven? Así voy haciendo un punto, una carga. Es para que queden todos los puntos iguales. Siempre después de utilizarlos, limpian el pintapuntos para que quede más prolijo. Por ejemplo, entre medio de cada de esos puntos voy a hacer un punto más chiquito. Voy a elegir, por ejemplo, en este caso, un rosa bien clarito y voy a hacer un punto entre cada uno de ellos. Acá, en realidad, es la imaginación, lo que uno tiene ganas de hacer, paciencia, disfrutar mientras estamos haciendo esto, porque esto es relajante, está bueno hacerlo porque a uno no tiene que estar pensando en cómo me va a quedar el diseño. Esto es a gusto de cada uno, es como a uno le gusta en realidad. Por ejemplo, donde hice los puntos chiquititos, lo que voy a hacer es con el sector grande del pintapuntos, voy a hacer un punto, en este caso vamos a hacerlo uno turquesa. Es en el sector donde está el punto chiquito. Ahí. ¿Ven lo que yo les digo? Que a mí me sirven estas líneas de guía para no perderme en el diseño. Porque si no, corro el riesgo de que empiece de una forma y se me terminen haciendo de otra totalmente distinta. Esto tiene que ser algo que sea armónico. ¿Ven? Yo voy haciendo. Esto es repetitivo, uno va haciendo constantemente distintas hileras o distintas formas de puntos. Y ahora lo que les voy a mostrar es algo que a mí me gusta bastante hacer, que es rodear ese punto con otros puntos de colores. Por ejemplo, voy a utilizar otra medida en este caso. Vamos a usar otra cosa para que vean que se puede hacer con cualquiera. Por ejemplo, este, que no es el más grueso, sino que es el que le sigue. Y vamos a hacer, por ejemplo, en este caso voy a utilizar el verde. Y empiezo. Fíjense, hago un punto ahí y me voy hacia un costado. Hice 1, 2, 3, 4. ¿Ven cómo se va achicando? Vuelvo a cargar. Ahora vuelvo a poner en el mismo que había puesto antes, en el número 1. 1, 2, 3, 4. ¿Ven cómo se va achicando el punto? Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Cuando vuelvo a cargar, no voy por el 2, 3, 4, sino que empiezo con el 1 nuevamente. 1, 2, 3, 4. ¿Eso para qué es? Para que se descargue en ese primer punto y no me haga el segundo más grueso. ¿Me entienden lo que yo les digo? O sea, es 1, 2, 3, 4. Y vuelvo al mismo. 1, 2, 3, 4. Esto es bastante repetitivo, pero es muy lindo hacerlo, porque ustedes ven que hace como un efecto como si fueran unos pétalos, y se van armando como encerrando el color. Eso tendríamos que hacerlo todo. Podríamos hacerle otra vuelta con otro color. Por ejemplo, podríamos ir al rojo para hacer un color bien llamativo. Y hacemos otra vuelta. Y hacemos acá. 1, 2, 3, 4. Vuelvo. Y vuelvo al mismo, recuerden, vuelvo otra vez con el primero. 1, 2, 3, 4. Eso me tengo que acordar siempre, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Vuelvo al primero. 1, 2, 3, 4. Fíjense cómo va quedando y va encerrando ese círculo que hicimos primero. 1, 2,
3, 4. Vuelvo al primero, 1, 2, 3, 4. Fíjense que las líneas y los círculos que yo hice me sirven de guía para no desviarme demasiado del diseño, porque si no me voy a ir muy lejos del diseño. Bueno, una vez que terminé con esa primera vuelta, que me gustó cómo quedó, vamos a pasar a hacer otra vuelta más. Siempre tengamos en cuenta que donde quedan huecos es ahí donde nos conviene continuar con el diseño. Siempre nos conviene ir ahí, a esos lugares a donde uno puede ir trabajando. Voy a tomar con un lápiz y voy a hacer ahí 1, 2, 3, 4, 'Siempre recuerden de ir trabajando en serie, o sea, vamos trabajando y vamos haciendo todas las vueltas para no tener que estar limpiando constantemente el lápiz o el punzón, el pintapuntos con lo que estemos trabajando. Por ejemplo, una vez que hicimos este, podemos hacerle todas vueltas alrededor de ese con el mismo tamaño. No necesitamos acá cambiar de tamaño, por ejemplo. Vamos a hacer con este, que es un poco más chico, y vamos a hacerle todo alrededor. Lo podemos hacer con el verde claro. Esto siempre es a gusto de cada una. Acá voy a hacer todos puntos alrededor y puntos iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar, cada vez que voy a hacer un punto, lo cargo, porque quiero hacer todos puntos iguales. Cuando quiero hacer puntos que van bajando de tamaño, van cambiando, ¿qué hago? Cargo una vez y voy marcando varias veces. No es este el caso, en este caso estoy haciendo, ven, todos puntos iguales. Todos puntos del mismo tamaño. Entonces, cargo cada vez que necesito un punto, lo cargo. Seguimos completando las líneas y las guías. Ven que yo me guío mucho por eso, de ese círculo que hice, para no irme demasiado del dibujo. Ahora lo que vamos a hacer es completar con una guía alrededor de este amarillo que yo hice recién. Entonces, vamos a empezar con este verde. Fíjense, recuerden que cuando hago 1 y se va achicando, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a cargar y vuelvo a apoyar en el primero que hice. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre recuerden que esa es la regla general para el puntillismo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos trabajando, recuerden, haciendo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se ponen música. Y se van relajando haciendo este trabajo. Siempre recuerden en el primero, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre tengo que hacerlo en el primero. Recuerden eso porque es muy importante. Para que los puntos sean todos después iguales. Vamos a pasar a otro color. Y vamos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este caso porque es más largo el trayecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven cómo va quedando las formitas? Quedan bastante bonitas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre voy repitiendo, ¿ven? Para que me queden parejos. ¿Ven cómo vamos ya dando toda la vuelta?
Vamos dando toda la vuelta ya. Siempre recuerde, marco primero, en el que hice primero 1 y voy a la vuelta. Y cuando vuelvo a cargar, vuelvo a apretar en ese lugar y voy para el otro lado. Eso es importante de tenerlo en cuenta porque así es como nos va quedando con esas formitas. Bueno, podemos ir haciendo otro diseño también que es muy interesante, que es ir bajando y yendo hacia las puntas, como yo hago en algunos trabajos, que quedan muy bien. Cargo y hago entre medio de estos dos un punto. Siempre trabajen cómodas, relajadas. Esto es a gusto de cada una, no tiene que ser exactamente como lo estoy haciendo yo. Cada una lo puede hacer como cambiándole los colores, cambiándole las distancias. Esto no solamente se puede hacer, en este caso, como yo lo hice, sobre un CD. Lo pueden hacer sobre lo que ustedes quieran. La tapa de una caja, por ejemplo. Y le van haciendo todo este trabajo. Recuerden siempre limpiar para que no se les ensucie demasiado el lápiz en este caso. Y acá me voy a ir con un tono más claro y voy a ir 1, 2, 3, 4. Y me voy hasta el final. Siempre quedan lindas esas terminaciones así. 1, 2, 3, 4. Y así voy dándole el final a este diseño. Les repito, ustedes pueden elegir los colores que más les guste, el diseño que más les guste. Pueden elegir un diseño que ustedes hayan buscado por internet, que les guste más. Esto es una guía de cómo empezar a hacer puntillismo. Y con los elementos que tengan en casa. No necesitan tener materiales especiales. Se podrían hacer también con los alfileres. Los alfileres también son un buen elemento para hacer puntillismo y quedan muy bien también. Una vez que esto está seco, que quedó bien seco, lo que hago es pintar por la parte de atrás. ¿Ven? Por la parte de atrás lo pinto con acrílico. En este caso yo lo pinté con acrílico negro. Fíjense que al pintarlo con el acrílico, los colores se realzan muchísimo. Queda mucho más lindo. Yo siempre prefiero, se podría, por ejemplo, si ustedes quisieran, pintarlo primero y hacer los diseños acá con los puntos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo prefiero hacerlo así y después pintarlo, porque yo estoy pintando sobre una superficie que es más fácil sacar si yo me equivoco. Si me equivoqué, si algún punto no me gusta o no me gusta nada como quedó, lo limpio abajo de la canilla con un poco de agua y detergente y saco todo. Si un pedacito no me gusta, tomo un hisopito con un poquito de alcohol y saco lo que no me gustó. O sea que puedo, en este caso, arreglarlo o cambiarlo si no me gusta lo que hice. Si yo pintara directamente sobre el CD que está pintado, el del lado pintado, es más difícil sacarlo porque se va a notar todas las marcas que yo hice cuando lo quise sacar. ¿Ven? Así queda perfecto, ven, queda lindo. Es un diseño, por supuesto que hay cientos de diseños para hacer. Está bueno que practiquen, que vayan haciendo otros diseños, otros colores y en los colores que más les guste. Yo, por ejemplo, en este otro chiquito que hice acá, hice uno en diseño en espiral y en degradé, que es lo mismo, solo que fui achicando los puntos, perdón, del más chico lo fui agrandando a los puntos y lo fui haciendo en espiral. Esto es muy relajante, es muy lindo para hacer, no tiene que quedar el diseño de una forma determinada, cada una lo hace de la forma que más le guste y lo pueden usar como tutor, lo pueden usar como colgante. Yo lo tengo colgante con los discos grandes. Eso es a gusto de cada una. Espero que les guste, que lo hagan.
practíquenlo sobre otras superficies, no necesariamente tiene que ser sobre el CD, y espero que les salga y que les guste.